Estás viendo Mercadeo con Voz y recuerda que tú puedes escribirnos a nuestro correo info@mercadeoconvoz.co. Continuamos con la historia de vida. Hoy el doctor Ignacio Londoño Méndez, especialista en cirugía general, urología y medicina del estrés. Hoy en Historia de Vida, Ignacio Londoño Méndez, cirujano general, urólogo y especialista en medicina del estrés. Soy Ignacio Londoño Méndez, soy médico de profesión, tengo 49 años e inicié mi proceso estudiando medicina en la Bolivariana. Hasta ese momento, viniendo de una familia de médicos, mi padre era urólogo, se llamaba Erinulfo Londoño, mi madre pediatra, Aida Méndez. Tuve una inclinación por las disciplinas de humanistas y del comportamiento y del bienestar humano. Sin embargo, también era amante de la música. Yo estudié música en mis primeros años y para el momento de tomar la decisión profesional, pues tuve de alguna manera que hacer esa elección. Estudié medicina y ya terminándola en los últimos semestres, a la par con que durante toda la carrera tuve mi banda de rock y tenía mis amigos músicos. Proviene de una familia de médicos, de padre urólogo y de madre pediatra. Comenzó a estudiar medicina en la UPB, pero tuvo inclinación por las disciplinas humanistas y del comportamiento y bienestar humano, al mismo tiempo que vivía una gran pasión por la música, la cual también había estudiado años atrás, por lo que mientras hacía su carrera de medicina, tuvo su banda de rock, que llegó al punto de recibir una oferta de Sony Music para grabar un disco, pero el momento de decidir entre sus dos pasiones, su vocación y amor por la medicina, lo llevó a tomar la decisión final. Me hice médico, después estudié mi especialización en cirugía general y de trauma con la Bolivariana y después de haber ejercido un par de años como cirujano general, quise hacer una segunda especialidad y me formé en urología con la Universidad de Antioquia. El último año lo estuve estudiando en Europa, en España, en unas técnicas de laparoscopia urológica y luego de regresar teníamos con mi padre y un primo que igualmente es médico el proyecto de crear una clínica urológica y esa clínica se llamó UMA. Junto con su padre creó la clínica de especialistas UMA, pero de manera alterna y por las influencias de su padre, quien fue un estudioso de las disciplinas del comportamiento y desarrollador de la teoría del guión mental. También se dedicó a estudiar cómo la mente, los sentimientos y los pensamientos influyen en nuestra condición de salud, disciplina que hoy es llamada medicina del estrés. En ese tiempo mi padre enfermó y falleció y desarrollamos entonces el proyecto, pero a la par con todo eso, siempre y por influencia de mi padre, quien fue un estudioso de las disciplinas del pensamiento y del comportamiento y desarrollador de algo que se conoce como la terapia de guión mental, estuve muy en contacto con y en presencia de cómo la mente, los sentimientos y los pensamientos influyen en nuestra condición de salud. Siempre me interesó hacerlo y me dediqué igualmente a estudiarlo. Y fue como me adentré, porque por la época empezaron a salir los primeros estudios en algo que se llama hoy la medicina del estrés. Y es como todo lo que sucede y que afecta nuestro equilibrio emocional, afecta igualmente la condición de salud. Hoy en día, y después de haber hecho algunos estudios adicionales del metabolismo humano, dirijo entonces nuestra clínica UMA y en ella todo lo que tenga que ver directamente con el manejo del estrés, a la par con mi actividad como urólogo. Desde hace aproximadamente unos 25 o 30 años conocí la meditación y me hice meditador. Y a partir de el proceso personal de transformación que ello implicó, me interesé además por otro tipo de realidades, específicamente cuál es la relación que tenemos como seres vivos con la inmensidad del cosmos en el cual vivimos. Y por allí adquirí el concepto trascendente de la vida. Conocí la religión, las estudié igualmente, pero ya derivé en mi conclusión a la vivencia de una espiritualidad no religiosa y de una conciencia trascendente. Lo que hoy hago en el ejercicio de mi medicina es integrar esos saberes, es brindar herramientas y elementos
para que las personas que quieren consultar conmigo no solamente alivien la condición específica por la cual están enfermas, sino que mi propósito además es brindarles elementos y herramientas de crecimiento y de maduración del pensamiento para que vivir mejor sea el inicio de la salud. Soy un convencido, y así lo he concluido a lo largo de estos 20 y tantos años de la práctica, que la salud no está en las pastillas. Yo prescribo pastillas, yo hago cirugías, pero mi propósito es transmitir el mensaje de que la salud está en la forma como se vive. Las pastillas, las muletas, las cirugías son momentos transitorios para pasar momentos, digámoslos, de prueba, que a la vez son aprendizajes. Pero la razón verdadera de la salud se encuentra cuando se adquiere conciencia de vida. Ignacio Londoño es un médico cuyo propósito es transmitir el mensaje de que la salud está en la forma como se vive y se dedica a ayudar a las personas a encontrar este camino. Mira, yo pensaba que había muchísimas formas de yo llegar a este tipo de conocimiento como lo he podido descubrir hoy con el doctor Ignacio. Yo creía que adquirir un tipo de conocimiento debía pagar sumas extravagantes a personas que vinieran del exterior o del extranjero. Y un día conozco al doctor Ignacio y por esa calidad y esa simpleza descubrí que era muchísimo más sencillo, era muchísimo más pragmático, era muchísimo más benéfico a mí poder adquirir el conocimiento que el doctor nos traslada todos los días. Y me hice unos exámenes y empecé, como a los 2 meses me di cuenta que él daba unas conferencias y empecé a venir. Y me encantaron las conferencias. Él es una persona muy grande en conocimientos, porque sabe demasiado y nos trata de dar esos conocimientos en una forma muy simple y sencilla para vivir mejor, para aprender a ser mejores sin tanto requisito de la vida actual, que estamos enfocados solamente en lo material. Esto es crecer nuestro ser para ser mejores y cada vez ser más pasivos, más tranquilos y tener una vida buena. Por tal razón, desde hace más o menos unos 10 años, desarrollé un sitio que se llama doctorignacio.com, más enfocado a esa enseñanza de un propósito de vivir más conscientemente. Y ahí fui cuando decidí realizar una serie de conferencias, de seminarios y de talleres, integrando los saberes de la medicina tradicional, de las ciencias del comportamiento, de la meditación, de las disciplinas alternativas, para proporcionar un entorno de aprendizaje de lo que es el bienestar, que es un concepto más elevado que la salud. Y a eso es a lo que me dedico actualmente. Ignacio Londoño Méndez, un hombre de aspecto tranquilo, amable, con un gran sentido de la espiritualidad y corazón enorme para compartir todo su conocimiento.